¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si hiciéramos el edificio más alto que pudiéramos? En 1956, el legendario arquitecto Frank Lloyd Wright imaginó un edificio gigante de 1.600 metros de altura para la ciudad de Chicago, conocido como el Illinois. Este rascacielos, con 528 pisos y espacio para 100.000 habitantes, era una utopía urbana que desafiaba los límites de la arquitectura y que serviría para aliviar a Chicago de un gran crecimiento en su población. Sin embargo, The Illinois nunca se construyó, y desde entonces cada vez más personas se mudaron desde los sectores rurales hacia las urbes, generando una explosión demográfica. Y desde 1956 hasta hoy, solamente 6 construcciones han ostentado el título del edificio más alto del mundo, con el hoy reinante Burj Khalifa, que apenas roza la mitad de la altura del Illinois. Y aunque nuestra posibilidad de construir hacia arriba fue creciendo, en muchas urbes del mundo la crisis habitacional parece ser cada vez peor. Aunque era utópico para su época, el Illinois anticipó muchos de los desafíos que enfrentan las ciudades modernas, y ofrecía una visión de cómo la arquitectura puede contribuir a su solución. Si necesitamos más espacio para que así más personas puedan vivir y trabajar en las ciudades, ¿puede ser que construir hacia arriba sea una solución? ¿Por qué no hacemos edificios más altos? La civilización humana ha estado construyendo edificios desde hace muchísimo tiempo, con los romanos capaces de hacer construcciones de casi 50 metros, como el Coliseo o el Panteón, y con evidencia que sugiere que tenían edificios residenciales de hasta 7 u 8 pisos. Y aunque las mejoras en las técnicas de producción fueron permitiéndonos hacer edificios un poco más altos, aún así, por más de 3.000 años, nadie podría superar los 148 metros de altura de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Y con el tiempo, con cada vez más personas mudándose a zonas urbanas, apilar las viviendas nos permitía liberar suelo que las ciudades necesitan para cosas como mejores espacios públicos, iluminación y ventilación. Pero bueno, creo que para entender bien nuestro avance en cuanto a la construcción hacia los cielos, hay que tratar de entender los límites con los que nos fuimos topando. Y creo que lo podemos dividir en 3 límites distintos. Primero, los límites físicos, que básicamente es cómo podemos hacer un edificio alto sin que se caiga. O sea, cómo vencemos a las leyes de la física. Y para superar estos límites necesitamos tecnología. Obviamente hubo muchas innovaciones que se destacan en este rubro, pero una de las principales es el uso del esqueleto metálico para las construcciones, que es la estructura principal que soporta la carga y el peso de las obras. Y esto permitió aumentar drásticamente la altura hasta la que se podía construir. La Torre Eiffel quizás sea el ejemplo más conocido de un esqueleto de hierro forjado. Segundos límites. Límites económicos. Mientras que los límites físicos se basan en hasta qué altura podemos construir, los límites económicos se basan más bien en hasta qué altura nos conviene hacerlo. Nadie quiere gastar millones en una estructura que no va a ser rentable ni va a servir para nada. Y esto se resuelve con una ecuación muy sencilla. La altura económica es el valor del piso sobre el costo de su construcción. Esto lo explica bastante bien. Hasta acá no me conviene construirlo, hasta acá sí. Dinero. Por mucho tiempo uno de los límites para construir alto era nuestra capacidad de acceder a los pisos superiores. Porque ¿quién querría tener un edificio de 20 pisos si para llegar arriba tenés que subir solo por las escaleras? Así que acá aparece otra tecnología revolucionaria y quizás menos intuitiva: los ascensores. Antes de los ascensores, los pisos de arriba solían ser más baratos para comprar o para alquilar, porque acceder a ellos era más difícil. Y los ascensores no solo cambiaron eso, sino que invirtieron su dinámica, porque hizo que los pisos superiores, con mejores vistas y más lejos de la calle, fueran incluso más valiosos. Y aunque los ascensores no eran nuevos, la máquina de vapor y después la electricidad hicieron que sean incluso más eficientes. Y otras cosas, como por ejemplo el desarrollo del proceso SMR, hicieron que se pudiera producir acero cada vez más rápido y de forma más eficiente, lo que hizo que su producción sea más barata por tonelada. Estos desarrollos hicieron que la altura que podían alcanzar los edificios económicamente aumente, lo que incentivó la construcción de los primeros rascacielos. Y para ver dónde se hicieron particularmente notorios estos cambios, hay que irnos a Estados Unidos. El impacto tecnológico en ciudades como Nueva York y Chicago fue notable. Ambas ciudades experimentaron un enorme crecimiento demográfico a principios del siglo XX y con eso un gran cambio en sus edificios. El auge del movimiento higienista, que promovía la arquitectura centrada en la salud y el bienestar de los habitantes, promovía el desarrollo en altura, para evitar cosas como el hacinamiento mientras se optimizaba el uso del espacio. Se considera como el primer rascacielos al Home Insurance Building de Chicago, construido en 1885, que tenía una estructura de acero y 10 pisos, llegando a unos 42 metros de altura. Y obviamente también tenía sensores. A partir de ese punto se crea la Escuela de Chicago. Él es Alejandro, más conocido en redes como Bauhasaurus, y él es arquitecto y divulgador y charló un rato conmigo sobre estos temas. Que es una serie de arquitectos que van a tratar de reproducir la tipología de planta baja más 10, en donde adentro funcionaban u oficinas o viviendas. Después hay como hacia el mundo una exportación de ese modelo urbano.
y el crecimiento en altura de las ciudades se fue notando de forma exponencial. Para 1913 en Manhattan ya habían 1000 edificios de entre 11 y 20 plantas y 51 edificios de entre 21 y 60. Pero esto no vino sin consecuencias, porque obviamente con cada vez más edificios altos a su alrededor, los residentes empezaron a notar también sus efectos negativos. En una época en la que casi todos los edificios estaban iluminados con luz natural, las torres bloqueaban las vistas y proyectaban sombras, lo que dejaba algunos lugares muy a oscuras. Y la gente se empezó a preocupar por el hacinamiento, el acceso insuficiente al aire fresco y también por la seguridad en el caso de incendios. Entonces acá es cuando aparecen nuestros terceros límites. Los límites legales, que son los que nos imponemos nosotros a través de leyes y regulaciones. Que no son malos, ¿eh? Con su imparable crecimiento, en 1916 Nueva York aprobó un código de zonificación que ponía ciertos límites a las alturas de los edificios. Si bien la ley de zonificación no limitaba directamente la altura de los edificios, la limitaba según otras cosas. Y esas leyes también nos obligaron a repensar la forma de construir los rascacielos. Pero eso te lo voy a mostrar construyendo. Así que bueno, vamos a hacer un edificio del estilo del primer rascacielos, que era como una especie de rectángulo homogéneo. Ahora, imaginémonos que estamos en Nueva York y quisiéramos construir hacia más arriba. La ley de zonificación no nos permitiría seguir construyendo de la misma manera, porque la ley obligó a que, depende en qué parte de la ciudad estuvieran, los edificios tuvieran que cambiar su forma si querían seguir construyendo hacia arriba. Y eso podía depender de cosas como el ancho de las calles donde estaba el edificio o el tamaño del lote en el que se encontrara. Entonces, en muchas ocasiones, los edificios altos se tenían que ir achicando encima de sí mismos, hasta su cima. Mira, algo así. Este rectángulo está acá arriba, si quisiéramos hacerlo más alto, va a haber que construir dentro de su propia superficie de forma más pequeña. Lo que dio lugar a edificios icónicos con formas muy raras, como este, que es una especie de recreación del edificio de Chrysler. Bueno, entonces vemos un patrón. La mejora de la tecnología crea nuevas posibilidades físicas, haciendo posible construir de manera rentable a más altura, expandiendo la frontera económica. Y a medida que la frontera económica continúa creciendo, los efectos negativos de la altura se chocan con los limitantes legales. Ahora bien, si quisiéramos, ¿hasta dónde podríamos construir? Hoy tenemos al Burj Khalifa como el edificio más alto del mundo con unos 828 metros de altura. Y esto decía el que fue su arquitecto principal cuando le preguntaron acerca de la posibilidad de construir más alto. The limit is not structural. It's probably economic, but the structural solution can address the economic. Knowing what we know now, we could easily do a 1 kilometer tower for probably less expensive and faster than the Burj. Después de esta entrevista en inglés voy a aprovechar para hablarte del Speak, que es una aplicación que vengo usando hace varias semanas y que te ayuda a practicar tu inglés con inteligencia artificial. Yo hice clases de inglés en mi vida, pero esta experiencia es muy diferente. Pero para eso te lo voy a mostrar con una de sus funciones que me parece espectacular. Vos puedes pedirle al Speak que cree escenarios para que vos practiques conversando con la inteligencia artificial. Entonces yo le puedo pedir, por ejemplo, que me cree un escenario en el que voy a entrevistar a un experto de arquitectura en Nueva York para mi canal. Let's create a scenario where I am interviewing a New York City architecture expert for my YouTube channel. The scene takes place in a studio where you are filming an interview for your YouTube channel. You will be the interviewer and I will play the role of the New York City architecture expert. Do you like this scenario or want to change anything? Y acá yo le pongo Let's start y arranca. Which are the 3 most iconic buildings of New York City? That's a tough one, but I would say the Empire State Building, the Chrysler Building, and the One World Trade Center are the most iconic buildings in New York City. Me encanta, encima puedes hacer esto con un montón de otros temas. Y además tiene otras funciones, con las que por ejemplo puedes practicar exámenes internacionales específicos de inglés sin importar tu nivel previo. Bueno, y así es como puedes estar todo el tiempo que quieras practicando con la inteligencia artificial. En la descripción te dejo 2 links. Con el primero puedes descargarte la aplicación y tener 7 días del Speak gratis. Y con el segundo puedes acceder a un 50% de descuento en la suscripción anual Premium. Muchas gracias Elsa Speak por auspiciar este video. Ahora seguimos con los edificios. Las limitaciones básicas de altura no han cambiado mucho desde principios del siglo XX. Pero te voy a mostrar esto de forma un poco más empírica. El mayor desafío no es tanto la gravedad, porque la gravedad es una fuerza constante y se puede aumentar la capacidad de carga vertical de un edificio usando materiales más resistentes. Pero así como los ves gigantes y pesados, estos edificios no son completamente rígidos, si no se partirían. Y algunos de los enemigos principales de los rascacielos son los movimientos terrestres y los vientos, que son fuerzas más difíciles de controlar. Y para ver cómo afectan, por ejemplo, los vientos, vamos a hacer otro experimento. Y para eso vamos a necesitar un secador de pelo. A ver si esto funciona. Funciona. Como dijimos antes, vimos que los edificios no son solo rectángulos o cuadrados que van hacia los cielos, sino que pueden tener formas distintas. Y hay algunas formas que tienen que no son solo por las leyes de zonificación, porque hay algunas formas muy extrañas que algunos rascacielos adoptan justamente para luchar contra los vientos. Como por ejemplo, mirá esta en Taiwán o esta en China, que tiene un agujero en el medio.
Y este tipo de diseño hacen que los edificios no se balanceen tanto y que no se quiebren. Y para mostrarte cómo funciona, te voy a recrear uno de esos ejemplos. Para eso hice dos estructuras. Una que es un bloque sólido de 8 pisos y la otra un bloque de 8 pisos pero con un agujero en el medio. Y vamos a hacer la prueba tirándole los vientos. Catástrofe. Y ahora vamos a probar con el otro método. Magia, ¿no? Obviamente estos ejemplos son muy sencillos y hay muchísimas más variables, pero creo que prueban un punto. También obviamente son muy importantes los cimientos de los edificios, las estructuras que los soportan desde abajo. Pero bueno, eso es algo mucho más difícil de mostrar con... ¿Qué pasó? ¿No puedo decir la marca? Bueno, si para la próxima me quiera auspiciar, quizás pueda decirla. Entonces, de nuevo, la capacidad la tenemos, las limitaciones vuelven a ser económicas. En un edificio alto se necesitan construir sistemas mecánicos y de plomería más complejos, por cosas como la necesidad de tener mayor presión de agua. Se requieren sistemas de resistencia y cimientos más grandes y costosos. Y mientras el edificio está en construcción, lleva más tiempo trasladar a los trabajadores y a los materiales a pisos superiores, además del gasto energético necesario para mantener esos edificios a tanta altura. Todo esto se combina para hacer que la construcción sea cada vez más cara a medida que el edificio se hace más alto. Y no siempre el valor de lo construido logra igualar al costo. Entonces, la altura máxima a la que se puede construir un edificio suele tener que ver con el retorno de inversión. Y el punto máximo de retorno varía según la ciudad, el tipo de construcción y la ubicación del edificio. Cuando se piensa un proyecto, los profesionales del sector inmobiliario tratan de determinar la altura económica ideal. Y estas cosas nos obligan a repensar los motivos por los que hacemos los rascacielos. Si hacíamos la pregunta de qué es un rascacielos antes del siglo XXI, la respuesta probablemente hubiera sido estructuras construidas en Norteamérica, en centros financieros, con el fin de ser oficinas. Pero el nuevo siglo trajo nuevos protagonistas en este mundo. Traigamos de nuevo, por ejemplo, al Burj Khalifa, con sus impresionantes 800 metros de alto. Tiene claramente un pivot en otra cosa a nivel cultural y social. No tiene nada que ver con el nacimiento de las ciudades del siglo XX. Entonces ya estamos hablando de el rascacielos como una tipología arquitectónica que tiene más que ver con la especulación urbana que con resolver una problemática real. El Burj Khalifa tiene un hotel, oficinas y casi 1000 departamentos adentro. Pero así todo, el 29% del edificio es inutilizable. Y está hecho solo para que sea más alto. A estos metros que no se pueden usar se los conoce como altura de vanidad. Y esta altura de vanidad pasa en muchos otros edificios, como el World Trade Center, el Taipei 101 o las Torres Petronas. Y el que está en proceso de ser el próximo edificio más alto del mundo, la Torre Jeddah de Arabia Saudita, que va a medir 1000 metros, se estima que va a tener un 37% sin utilizar. Porque de repente, tener edificios altos ya no tiene como fin ser útil para el ecosistema urbano, sino que se convirtió en un símbolo de la especulación inmobiliaria y en un recurso que utilizan los países para posicionarse globalmente, para mostrar progreso y crecimiento. Pero ¿podríamos hacer un Burj Khalifa en cualquier lugar del mundo? O, más importante, ¿es conveniente? Otro problema es pensar a los rascacielos como una unidad única, alienada del resto de la ciudad que lo rodea. Porque las ciudades no dejan de ser un tejido urbano cuya habitabilidad depende de un montón de factores. En Europa, por ejemplo, en general son bastante reacios a la construcción en altura. Ciudades como París, Roma y Viena han tenido durante mucho tiempo límites de altura de construcción estrictos para mantener el carácter de sus ciudades. A mediados de los 50 y los 60 se intentó hacer vivienda de alta densidad occidental y la verdad es que hubo una tasa de falla muy alta. Pero no es necesario hacer edificios de 1000 metros para que las ciudades se vean beneficiadas. Las ventajas potenciales de aumentar la altura de los edificios son importantes, porque los beneficios de la aglomeración urbana son notables y es algo muy estudiado en casi todas las ciudades del mundo. Yo creo que es una tipología muy viable. Tenés que empezar a pensar más allá de la tipología. Es más como una cuestión de qué necesita cada zona. Las restricciones pueden salvar a las ciudades de desastres urbanos, pero también pueden restringir su crecimiento económico. De vuelta, esto no quiere decir que todos los edificios tienen que ser altísimos, pero sí que elevar la altura, analizando correctamente el contexto, suele jugar a favor. Y sobre todo en lugares que luchan contra su propia geografía, en un espacio reducido, como en Tokio o en Hong Kong. La construcción en altura es un claro reflejo de nuestra ambición humana, de crecer, de expandirnos. Y en ese avance nos fuimos encontrando siempre con límites distintos, que poco a poco fuimos superando. Pero en ese proceso, también nuestras motivaciones cambiaron, con edificios que dejaron de ser una forma de optimizar la vida urbana para convertirse en un objeto de especulación y en un ejemplo de vanidad para demostrar el poderío de las naciones.
y es probable que el futuro traiga consigo nuevas tecnologías o materiales que nos permitan romper cada vez más barreras y de formas inimaginables. Centrarse en hacer edificios altos por sí solos no debería ser la prioridad, sino que es importante seguir replanteando nuestro enfoque para hacer ciudades más humanas y sostenibles, con la altura como un recurso más para lograrlo. Así que hasta dónde llegaremos es incierto, pero hay algo que es seguro: el cielo ya no es el límite, porque los límites los marcamos nosotros. Muchas gracias por llegar al final de este video. Como siempre, me encantó hacerlo. Sé que es un poco distinto a lo que venía haciendo antes, en donde iba a ciudades y contaba su historia, pero también me gusta hacer videos que sean un poco más generales y en los que me ayuden a pensar el mundo de una manera distinta y también para pensar en lo que se viene en el futuro. Así que bueno, si se te ocurre algún tema parecido a los de este estilo para explorar, me lo puedes dejar en los comentarios. Y si es tu primera vez viendo uno de mis videos, me sirve mucho que te suscribas a mi canal o me dejes un like en este video. Y si no, hasta acá llegamos. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo.